Y nuestro tema pues es el proyecto parabólico y de caída plano inclinado. Los tres elementos que vimos anteriormente, tanto el cañón como la catapulta, como la montaña rusa, hacen parte del movimiento parabólico. Y hemos escogido este movimiento parabólico para nuestro proyecto porque es el movimiento que recoge los demás movimientos. Para hacer movimiento parabólico, usted tiene que saber movimiento lineal horizontal y tiene que saber movimiento lineal vertical. El movimiento parabólico es la suma de los dos movimientos anteriores y por eso era sobre este tema que teníamos que hacer nuestro proyecto de aplicación. Para hacer el cálculo hay que tener en cuenta unos elementos. Entonces, primero, si es un cañón. Si es un cañón, les voy a explicar si es un cañón qué se hace. Se hace esta gráfica que aparece aquí, así como está. Usted coloca una imagen de su cañón que usted hizo, la coloca con la parábola, lo va a probar allá en su casa, vuelvo y les repito, mientras usted está haciendo la prueba de su cañón, no se olvide de estar tomando fotos o de estar filmando, porque eso le va a servir cuando le toque hacer el video de sustentación. Toda esa información que usted grabe del paso a paso, cuando usted lo hizo, de las pruebas que usted le hizo hasta que le quedó pues como tenía que ser, ¿no? Listo, son 4 datos que usted debe sacar cuando está trabajando el movimiento parabólico en su casa. Primer dato que usted debe tener, la distancia entre el cañón y el lugar donde cae la bola o el objeto que usted va a lanzar con su cañón. Usted debe medir esa primera distancia y en su dibujo que usted hace, que lo van a anexar al formulario fase 1 en la pregunta número 9, ahí usted va a colocar este dato como X y lo va a medir en metros. Va a decir, profesor, desde acá el lugar de mi cañón, donde lancé el objeto, hasta donde cayó, midió, no sé, 1.5 metros o 80 centímetros, los convierte a metros, ¿no? 0.8 metros. Hace la conversión a metros y coloca en su dibujo, a mí me dio X igual tantos metros. Segunda medida que va a tomar. La segunda medida que usted va a tomar es lo que llamamos entonces la altura. Entonces usted va a medir cuánto subió ese objeto que usted lanzó. Cuánto sube. Y esa medida la va a tomar con una regla o con un metro, como usted quiera, va a tomar esa medida. Esa medida va a recibir el nombre en nuestro dibujo de Y. Y la va a tomar también en metros. Usted la va a tomar en metros. Entonces, ya tiene dos datos que son importantes en el cálculo. Esto es cuando usted lo experimenta en su casa. Usted lo experimenta, lo graba, lo filma, toma la medida desde donde cayó, desde donde inició hasta donde cayó. Eso lo va a llamar X. Toma la medida de la altura, cuánto subió máximo. Eso lo va a llamar Y. Va a tomar también la medida del ángulo de inclinación que usted le colocó a su cañón y eso depende de cómo usted lo hizo, de qué ángulo lo dejó. Cada uno lo puede dejar del ángulo que quiera, eso es libre. Usted le coloca esa medida se la vamos a colocar aquí en el dibujo y se va a llamar el ángulo teta y se va a expresar en grados. Usted coloca con su transportador, profe, mi cañón yo lo hice de 40 grados o de 50 grados, no sé. Usted decide de cuántos grados lo va a hacer. Y la última medida que debe colocar es la medida del tiempo. Entonces, para eso necesita un cronómetro para medir el tiempo que se demoró desde el momento que usted disparó el cañón hasta el momento en que el objeto que usted lanzó tocó el piso.
Entonces, eso lo mide usted con el cronómetro de su celular o con otro cronómetro y ese tiempo lo mide en segundos. Son estos 4 datos que usted me debe colocar allá en el formato formulario fase 1, pregunta número 9. ¿Cuántos grados hizo usted de construcción de su cañón? ¿Qué altura subió el objeto? ¿Qué distancia horizontal alcanzó? ¿Y cuánto tiempo se demoró haciendo eso? Esos 4 datos van a ser los datos de entrada del cálculo que usted va a presentar. Entonces usted coloca datos de entrada. ¿Cuáles? El ángulo con el que usted construyó su cañón, la altura que subió el objeto que usted lanzó, la distancia horizontal que alcanzó el objeto entre el punto de lanzamiento hasta el punto que tocó el piso y el tiempo que se demoró en hacer esa parábola, esa curva. Con esos 4 datos, usted se va a sus ecuaciones que ya las tiene desde la semana pasada, que ya se las sabe, que yo le expliqué de dónde eran. Y de esas ecuaciones usted solamente va a calcular esta, la de la velocidad inicial. Y solo la va a calcular con el signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted solamente va a calcular la primera parte de la parábola, o sea, la parte en la que la parábola sube. Solamente va a calcular la mitad de la parábola. Solamente va a calcular esta mitad, hasta aquí. Esto es lo que yo necesito que usted haga de cálculo. ¿Qué ocurre en esa mitad de la parábola? Ocurre algo interesante y es que la parábola, cuando llega a la mitad, nos da un nuevo dato. Y ese nuevo dato hace referencia a la velocidad final acá, arriba. Nosotros sabemos que cuando la parábola sube, va perdiendo potencia. Y eso es debido a la gravedad. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces vamos a aprovechar esa situación para tener un dato adicional. Ese dato adicional es lo que conocemos como la velocidad final en Y. Y como todos sabemos, en esa parte superior tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque ha ido pasando desde su mayor impulso, que es su velocidad inicial, la fuerza con la que sale, y la gravedad le ha ido quitando, le ha ido quitando, le ha ido quitando hasta que la volvió 0 acá en la parte superior. Y a nosotros nos conviene este dato porque en la ecuación que vamos a usar está ese dato. Y está ese dato y como vale 0, quiere decir que nosotros lo podemos cancelar y eso nos va a reducir el tamaño de la ecuación. Y aquí ya podemos despejar entonces uno de los términos, este que está aquí, que está con signo negativo, y nos lo podríamos llevar completamente hacia el otro lado de la ecuación con signo positivo. Y la ecuación entonces se reduciría y nos quedaría más sencilla de resolver. Simplemente esta parte de acá no existiría y la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Esta velocidad inicial seno del ángulo que era negativo pasó al otro lado positiva y quedó igual al término gravedad por tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos descubrir? Simplemente lo que necesitamos despejar de esta ecuación es la velocidad inicial. Entonces, aquí está multiplicando. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte de la ecuación, el seno del ángulo, va a pasar al otro lado a dividir. Y la ecuación entonces nos va a quedar más sencilla de resolver de la siguiente forma. Entonces, todo esto que está acá, seno del ángulo, desaparece en este lado. Y en este lado de acá aparece entonces como un fraccionario donde el numerador es la gravedad tiempo y el denominador es el seno de nuestro ángulo teta. Y todos estos datos
usted los conoce, usted los tiene, y la única ecuación que usted va a calcular prácticamente de cálculo es esta. Es esta. La gravedad, usted la conoce, vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo, usted lo conoce porque usted lo midió con su cronómetro. Y el ángulo, usted lo conoce porque es el ángulo con el cual usted construyó su cañón o su catapulta. Porque este mismo procedimiento sirve para cañón y para catapulta. Este mismo, exactico. No hay nada que quitarle ni nada que agregar. ¿Para qué hicimos este cálculo de la velocidad inicial? Para comprobar X y comprobar Y. ¿En dónde? En las dos ecuaciones que siguen. La de X y la de Y. Recordando que en Y solo estamos calculando la parte que sube, o sea, la parte donde la gravedad le quita potencia a la velocidad, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones nos van a servir para comprobar y ya tengo todos los datos que me están pidiendo estas dos ecuaciones, porque ya tengo la velocidad inicial y aquí simplemente escoger esta velocidad inicial, este número que me dio aquí, que me va a dar en metros por segundo, y lo voy a meter en esta ecuación y lo voy a meter aquí en esta ecuación. ¿Con qué datos? Con los otros que ya tengo. El ángulo con el que construí mi cañón o mi catapulta y el tiempo que yo medí con mi cronómetro. La gravedad ya sé cuánto vale, 9.8 metros sobre segundos cuadrados, y hago estas dos operaciones y voy a buscar el resultado de X, el resultado de y los voy a comparar con los que yo medí. Yo medí una Y, una altura, medí cuando estaba haciendo mi experimento. Yo medí una X, una distancia horizontal, cuando estaba haciendo mi experimento y voy a comprobar los resultados experimentales con los resultados matemáticos y voy a ver si se parecen o no se parecen. Eso es lo que voy a hacer. Esto sirve también para la catapulta, es decir, si usted no tiene un cañón, sino que tiene una catapulta, pues aquí lo que usted va a hacer es eso, lo mismo, ¿no? Va a medir el ángulo de la catapulta, que en este caso, miren, el ángulo de la catapulta es más grande que el ángulo del cañón, ¿no? Mientras que el ángulo del cañón solamente se mide entre la horizontal y la inclinación del cañón, ¿sí? Entre esas dos usted mide el ángulo que va de aquí, no sé, hasta acá. En la catapulta le toca medir el ángulo completo, ¿no? Que va desde acá, toda esta vuelta, hasta acá. Es decir, el ángulo en una catapulta es mayor de 90 grados, el ángulo en un cañón es menor de 90 grados. Pero los cuatro datos se le pueden sacar a los dos proyectos. El mismo cálculo, la misma ecuación que está aquí, perdón, la misma ecuación que está aquí es la que voy a utilizar tanto para cañón como para catapulta. Las mismas pruebas le hago a la catapulta, las mismas pruebas le hago al cañón. Listo. Ahora, si voy a hacer una montaña rusa, las cosas cambian. Esto solo es para cañón o catapulta. Para montaña rusa, entonces, es más sencillo. Porque de la montaña rusa, vuelvo y les repito, solamente necesitamos una porción de la montaña rusa. La porción que desciende. Es decir, si se dieron cuenta, la catapulta y el cañón nos sirven para calcular la mitad que sube, mientras que la montaña rusa nos sirve para calcular la mitad que baja. La mitad que baja de la parábola tiene una curva, una porción recta y otra curva.
Por eso solo nos interesa la bajada, una porción. Parte superior, curva, parte de mitad, recta y parte final, otra curvita. De eso solo le vamos a calcular a la parte recta. Acá usted le puede poner, aquí hay 4 tubos, ¿no? Pero si usted quiere solo le pone 2 tubos, uno al inicio, otro al final. Este diseño sí lo hace usted como usted quiera acá. Lo que nos importa es que sea la bajada de la parábola. Listo, como es la bajada de la parábola, ya todos miraron que empieza desde acá con este mismo dato de 0. Entonces, acá cuando estamos con nuestra montaña rusa, también vamos a tener un dato adicional, ¿no? ¿Qué medidas necesitamos sacarle a la montaña rusa? Entonces, primera medida, la distancia entre los dos tubos. El tubo superior, desde donde va a comenzar el movimiento, y el tubo más bajito. Entonces, eso se va a llamar X. ¿Y eso de qué depende? Del diseño que usted haga. Entonces, en algunos de ustedes esa X podrá ser cortica, pequeña, en otros va a poder ser más ancha, ¿no? Eso depende del diseño que usted realice. Segundo dato que necesitamos, la altura Y. La altura que, ¿cómo se calcula? Medimos el tubo superior, cuánto tiene de alto, medimos el tubo inferior, cuánto tiene de alto, y lo que hacemos es una resta entre estas dos alturas. Y eso va a ser el valor de Y. Por ejemplo, si el tubo más alto tiene 50 centímetros y el tubo más bajito tiene 30, quiere decir que Y vale 20. 50 menos 30 me va a dar 20 de altura y ya tengo el dato Y de la altura de la montaña rusa. El ángulo lo mido con el transportador y va a depender de la inclinación que yo le coloque a mi montaña rusa. Lo puedo hacer muy inclinada, es decir, con un ángulo muy grande, o la puedo hacer con un ángulo pequeño. ¿Sí? Ese ángulo lo miden y lo colocan en su imagen de diseño. Esta es la imagen de diseño que debe tener el formulario fase 1 en el punto 9, ¿no? Este dibujito u otro dibujito que usted quiera, pero donde aparezcan estas medidas, ¿no? Ahora sí, usted va a colocar acá en esta parte su canica, la bolita que va a deslizar. La va a sostener ahí con sus manos, con sus dedos. Y en ese momento que usted está sosteniendo la bolita ahí con sus dedos, está dándonos un dato. Nos está diciendo que la velocidad, en este caso, inicial en Y, vale simplemente 0. ¿Por qué? Porque usted lo está sosteniendo y la va a dejar caer. Va a abrir los dedos para que la bolita caiga solita desde la velocidad 0. Estaba quieta, usted la tenía quieta entre sus manos. Entonces ahí tenemos un dato adicional. Entonces la va a soltar y va a medir el tiempo que se demora en el trayecto que está en línea recta. Va a medir ese tiempo y ese va a ser nuestro siguiente dato. Lo mide y lo da en segundos. Entonces, ¿qué nos quedan? Nuestros 4 mismos datos de entrada, los mismos que tomamos para cañón y para catapulta, son los mismos que tenemos que tomar para la montaña rusa. Entonces tenemos el ángulo con la que usted la construyó, la altura que usted le puso, la distancia entre los dos tubitos, los dos tubos, y este es el tiempo que usted va a medir con su cronómetro. ¿Qué es lo que va a calcular aquí? Aquí es más fácil. ¿Por qué aquí es más fácil? Porque X y Y no dependen del experimento. X y Y son parámetros fijos de diseño, de construcción. Entonces, no necesitamos calcular Y, no necesitamos calcular X. Aquí lo único que nos interesa calcular
de todas estas ecuaciones es la velocidad final en y. ¿Y cómo la calculamos? Con esta ecuación. ¿Por qué con signo positivo? Porque estamos solo mirando la parte de la parábola que baja. Recordemos que es todo lo contrario que la parte que sube. La parte que sube es de carácter negativa. Es de carácter negativa porque la gravedad le está quitando fuerza. Pero la parte que baja, que es la montaña rusa, va a ser lo contrario. Es positiva porque la gravedad le está agregando fuerza. Entonces, por eso la tomamos positiva. Listo. Entonces, veamos algo bien importante de esta ecuación que todavía nos va a quedar más sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque resulta que esta velocidad que aparece aquí, inicial, es la velocidad inicial de y. Y nosotros ya dijimos acá arriba que la velocidad inicial de y vale 0 porque yo estoy soltando desde la quietud, desde el reposo, la bolita. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a simplificar tremendamente esta ecuación porque todo este término se va a cancelar. 0 por seno de cualquiera nos va a dar 0. Y entonces la ecuación que tienen que utilizar los que vayan a hacer montaña rusa les queda súper sencilla, ¿no? Solo esto. Solo eso tienen que calcular. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Gravedad, ¿cuál gravedad? 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál tiempo? El que usted midió con su cronómetro. Y ya. Ya, con eso hizo su cálculo en el caso de montaña rusa y se lo adiciona al formulario fase 1 y fin de formulario fase 1.